Amados hermanos de la Congregación de Cristo y a todos nuestros hermanos simpatizantes, les saludamos en esta tarde preciosa y estamos aquí reunidos porque la distancia se ha hecho corta de acuerdo a los adelantos científicos de estos últimos tiempos y nos alegramos de podernos ver. Tal vez yo no los pueda ver a ustedes, pero ustedes sí, en este lugar, en la Congregación de Cristo, en este altar, en este templo, en esta casa de oración, de intercesión, de refugio, donde se derrama el Espíritu de Dios en Cristo Jesús manifestado en carne por la voluntad del Padre eterno, y hay milagros, hay sanidades y hay prodigios. Dando gracias al Señor porque su palabra, Romanos 8:28, se cumple, por cuanto su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aún, hermanos, aunque parezca contradictorio, aún esta pandemia está promoviendo mayor unidad, mayor acercamiento, mayor oración, mayor intercesión, mayor búsqueda del rostro de Dios. Y vamos a hacer una cortita oración en nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por estos momentos preciosos, Señor, de poder estar en la unidad de tu Santo Espíritu con todos nuestros hermanos que nos están oyendo, porque esa es la verdadera unidad, Señor, en tu Santo Espíritu, en tu palabra que es vida y es Espíritu, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, tanto a mis hermanos como a mí, Señor, para que podamos estar unánimes oyendo, Señor, y hablando y declarando tu palabra, que es vida y es espíritu, porque tú lo has dicho, tu palabra es la verdad, Señor, en San Juan 17:17. Gracias te damos por este privilegio que nos das en esta tarde de poder compartir este mensaje, Señor, trascendental en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este día es, el tema de esta predicación es la historia de dos generaciones destruidas. Nuevamente el título es la historia de dos generaciones destruidas. El texto bíblico está en Mateo 24:37 y dice de esta manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente, Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tercera vez. 24:37, Mateo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús se ha autodenominado el Hijo del Hombre. Dios encarnado como hombre. Aleluya. En un vientre virginal, como está escrito en los evangelios. El tema de esta tarde es la historia de dos generaciones destruidas. Y vamos a tomar una parte del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver la simiente de Adán y podemos ver hasta la séptima generación de Adán. Sabemos que en los primeros tiempos los años de los seres humanos eran cerca de 1 milenio. El que más tiempo de duración tuvo fue Matusalén, que vivió hasta los 969 años. Prácticamente por 31 años, él no cumplió 1000 años. Matusalén es el que llevó ventaja por aproximadamente de 30 años aproximadamente de todos sus antecesores. Duró más tiempo. Entonces, de acuerdo, voy a leer aquí, usted lo puede leer en su casa, yo sé que usted estudia y maravilloso, es preciosa la palabra de Dios, porque es vida y es espíritu, alimenta nuestra alma, nos da gozo, nos da alegría, nos da regocijo. Miren lo que dice
el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y téngalo presente, así como yo también tengo que tenerlo siempre presente. Segunda de Timoteo, es precioso el mensaje que nos da. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también ten presente segunda de Timoteo 3:16, que dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuevamente, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, vamos llegando, queremos llegar a la séptima generación de Adán. Vamos a abrir la Biblia, Génesis capítulo 4, y vamos a ver aquí en el versículo 16. Yo voy a ir saltando porque el tiempo no alcanza. Cuando Caín fue echado del Edén, en el versículo 16, en el versículo 15, Dios le puso una marca a Caín para que nadie lo matara. En el versículo 16 dice que Caín salió, del capítulo 4 de Génesis, Caín salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Ahora vamos a ver la generación de Caín. A Caín le nació su primer hijo, que se llamó Enoc. A Enoc le nació Irad e Irad. Y engendró a Melujael. Melujael engendró a Lamec. Estamos viendo las generaciones para llegar a la séptima generación. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y la otra Sila. Ada le dio 2 hijos, Jabal y Jubal. Y Sila le dio a Tubal Caín. Y podemos ver hasta aquí esta porción que vamos a estudiar en esta hora. Y vamos a meditar también cuál es el mensaje. Podemos ver aquí 3 nombres de la generación de Adán por línea de Caín. Podemos ver a Jabal, a Jubal y a Tubal Caín. ¿Por qué se mencionan estos 3 personajes? Porque sobresalieron. Jabal era el padre de los que habitan en tiendas y trabajan criando ganado. Un hombre que sobresalió en su época. Podría decirse en nuestros tiempos un hombre insigne en círculos comerciales, que tienen que ver con las riquezas. Podemos ver en ese entonces la riqueza era el ganado, era la tierra. Y podemos ver que tenía mucho ganado, mucha tierra. Y tiendas, por supuesto, porque tenía muchos siervos, tenía mucha familia. Jubal, su hermano, era el padre de los que tocan arpas, flautas. Hoy le llamarían una estrella, un cantante, una estrella altisonante, un ídolo. También podría verse como alguien actualmente que aumenta su poder, su poderío en la música, en los instrumentos de viento, y un hombre sobresaliente en su época. Tubal Caín
otro que era de la segunda mujer, porque él tomó dos mujeres, la descendencia de Caín, Lamec. Tubal Caín, fue artífice de toda obra de bronce, de hierro, un hombre versado en todas las ciencias de adelantos en cuanto a metales. Diríamos con toda seguridad que este fue el que forjó las armas de guerra para esa época, porque su padre Lamec era un guerrero arrogante y vengativo. Podemos ver el espíritu de su padre que dice en el Génesis 4:24, dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces podemos ver un hombre aguerrido, un hombre conflictivo, un hombre como la Biblia llamaría, un hombre violento, un hombre vengativo y un hombre muy seguro de sí mismo. Podríamos verlo en estos tiempos como un hombre promotor también de insigne de grandes adelantos para los asuntos bélicos o asuntos de guerra. Ahí podemos tener 3 nombres prácticamente que sobresalieron y que en estos tiempos podrían ser sinónimos de riqueza, sinónimo de poder, de popularidad, sinónimos de guerra, de poder, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, por las armas de guerra que en ese entonces habían sobresalido estos 3 hermanos. Pero también podemos ver la descendencia también de Adán, en este caso, de su tercer hijo, llamado Set. En realidad, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Por eso vivieron cerca de 1000 años, para poder poblar la tierra. Pero se destacan ciertos nombres sobresalientes para que podamos entender de qué manera y en qué forma fueron desarrollando en su época estos hombres y de qué manera y en qué forma. Hemos visto que Caín mató a Abel, y en este caso hemos visto solamente la descendencia de Caín porque Abel estaba muerto. Y después podemos ver aquí en el capítulo 5 de Génesis que habla acerca de Adán y de otro hijo más, el cual llamó Set. Génesis capítulo 5 versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Como digo, los hombres vivían cerca de 1000 años. Entonces aquí Set, a la edad de 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Enos engendró a Cainán. Lo voy a así pasar rápido. Esto está en Génesis capítulo 5. Usted lo puede ver, versículo del 3 en adelante, puede ver todas las generaciones de este tercer hijo, que buscó el rostro de Dios. Dice que es su primer hijo, Enos, engendró a Cainán. Ese está el versículo 9. Versículo 12, Cainán engendró a Mahalaleel. En el versículo 15 podemos ver que Mahalaleel engendró a Jared. Podemos ver en el versículo 18 que Jared engendró a Enoc. Y aquí haremos un alto. Toda esta descendencia de línea de Set eran temerosos de Dios, buscaban el rostro de Dios, lo cual no sucedió con la descendencia de Caín.
Caín fue echado de la presencia de Dios. Caín tuvo una marca que Dios le puso para que no lo mataran y no se condenaran a aquellos que lo quisieran matar. Y podemos ver su descendencia. Acabamos de leer estos tres hombres, Jabal, Jubal y Tubal Caín. Y podemos ver aquí la descendencia de Adán. Y hacemos un alto. Todos ellos eran temerosos de Dios, buscaban el rostro de Dios, y entre ellos se destacaron, como Enoc, por ejemplo. En el versículo 19 dice: y vivió Jared, o sea, el padre de Enoc, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Ahora vemos a Enoc. Vivió Enoc, versículo 21, 75 años y engendró a Matusalén. El versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Vivió conforme el corazón de Dios. Y Dios se reveló a él, porque él fue un profeta en su tiempo, porque él profetizó acerca de la búsqueda del rostro de Dios, que el hombre tenía que volverse a su creador. Podemos leer aquí, versículo 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fue el que vivió, por decir menos, 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Él fue el que se fue con Dios y no vio muerte. Él fue traspasado con Dios en su caminar porque tenía el corazón de Dios. O el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También podemos ver más adelante en las páginas de la Biblia que Elías también fue arrebatado por Dios. Fueron raptos que Dios hizo a personajes insignes. Pero el rapto de la iglesia va a ser a nivel mundial, donde Dios va a llevarse a sus escogidos. Pero podemos ver aquí el rapto de ciertos hombres de Dios. Y podemos ver también en el libro de Judas, que es el penúltimo libro, de qué manera Judas predicó. Podemos ver aquí en el libro de Judas, versículo 14, 15 y 16. Dice, esa es la profecía de Enoc en eso entonces, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, séptimo de la séptima generación. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Más adelante también podemos ver, pero nos vamos a limitar a esa porción, y usted lo puede leer con mayor calma y tiempo en su hogar. Entonces, podemos ver aquí a Enoc. Podemos ver a Enoc. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que caminó con Dios, lo acabamos de leer. Sabemos las visiones que Dios le dio, lo acabamos de leer también en el libro de Judas, versículos 14, 15. Y el nieto de Enoc, porque vamos a seguir leyendo, caminó en el capítulo Génesis 5, caminó pues, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue el rapto de algunos hombres insignes en la Biblia antes
antes de la venida de Cristo, porque está escrito que cuando Cristo venga, vendrá a recoger su iglesia. Bueno, seguimos en el versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec, el hijo de Matusalén, 82 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Es natural. Matusalén lo tenía muy cerca a Noé. Acuérdense que ellos vivían cerca de 1000 años. Entonces tuvieron mucho tiempo, muchos años, para confraternizar, para caminar juntos en el temor de Dios. Dice, el hijo que tuvo Matusalén fue Lamec, y Lamec a la edad de 82 años engendró un hijo y llamó su nombre Noé. El nombre de Matusalén significa hombre de envío. Prácticamente Enoc, que era un profeta, un predicador, puso ese nombre a su hijo, Matusalén, porque él ya tenía en su corazón que Dios iba a mandar un juicio. Entonces le puso a su hijo el hombre de envío. ¿De envío de qué? Del mensaje de Dios. Él estuvo dando palabras de Dios, que Dios iba a traer juicio. Y ese nombre le puso a su hijo, porque eso significa Matusalén. Ahora bien, el nombre de Noé significa consuelo. Y por eso su nieto, que fue Noé, fue consuelo para él. Dice el versículo 29 de Génesis 5, y llamó su nombre Noé, su nieto, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, o sea, el hijo de Matusalén, después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Podemos ver aquí que Matusalén había vivido 969 años, más que cualquier otro de sus antecesores. A su lado estaba permanentemente su hijo Lamec y su nieto Noé. Noé estaba con el mensaje que Dios enviaría un diluvio y que todos perecerían. Matusalén estaba al tanto de todo lo que Dios había hablado al corazón de Noé. Porque Dios se revelaba a su pueblo y se sigue revelando y sigue hablando a su pueblo. Hoy nos está hablando a través de esta pandemia. Hoy nos está probando nuestros corazones, porque el juicio va a empezar primero por la iglesia. Por eso es que Dios está probando el corazón de su pueblo, nos está probando, hermanos. Y por eso no debemos dejar de leer la palabra de Dios, de orar. La oración es el acto sublime, más grandioso, sobrenaturalmente hablando, que el hombre puede hacer, hablar con el Dios Todopoderoso, con el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, con el Dios único y verdadero que ha creado los cielos y la tierra y todo cuanto existe y que nos ha dado vida. En verdad, hermanos, después de leer y meditar en la palabra, la oración es la obra culminante con que Cristo ha venido a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Porque era su tiempo de oración tan vívido, tan vehemente, tan constante, tan perseverante, porque ya no conocía ni sueño. Jesucristo se levantaba a medianoche, en todo tiempo él estaba orando, estaba hablando, porque la oración es hablar con Dios. La oración no es repetir, 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 es hablar con Dios y profetizar lo que está escrito en su palabra. Entonces, podemos ver aquí que Matusalén estaba rodeado de su descendencia, que era temerosa de Dios, y en este caso sobresalía Noé. Noé había tenido un encuentro con Dios
Y a Noé Dios le había dado un mensaje, que él enviaría un diluvio y que todos perecerían. Este fue un diluvio universal, hermanos. Los científicos en todas partes del mundo han coincidido de que este diluvio no ha sido en una región. Este diluvio ha sido a nivel mundial y ha provocado las divisiones de las naciones, ha provocado también las cordilleras, la cantidad de montañas que actualmente nosotros podemos ver cadenas volcánicas de montañas. Siguiendo con el mensaje, Dios había dado un mensaje para que Noé transmitiera este mensaje a todos los hombres, de que enviaría a Dios un diluvio y perecería. Pero el hombre tenía dioses a los cuales estaba siguiendo. ¿Cuáles eran sus dioses? Ya los acabamos de leer. La riqueza, la ostentación, ser famoso y también la guerra. Artífice de poder, la guerra, las armas de guerra. Podemos ver que los hombres no solamente tenían en poco el mensaje que Dios les estaba hablando, sino que se burlaban de los siervos de Dios. Eso lo puede ver usted en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Dice la palabra de Dios que el hombre perverso promueve contiendas. Que el hombre perverso es como las piedras que el mar va tirando continuamente, va estrellando en la arena. Y no hay paz, dice, para el hombre rencilloso, para el hombre perverso. Podemos ver aquí lo que dice la palabra de Dios, que no creyeron las profecías, no solamente la de Enoc, sino que no aceptaron la invitación que Dios les dio por medio de Noé al construir un arca. Porque no solamente Dios les dijo que enviaría un diluvio, sino también le dijo a Noé que construyera un arca, que ahí se habrían de salvar todos aquellos que creyeran a ese mensaje que Dios estaba enviando por medio de Noé, su siervo. Y podemos ver en estos últimos tiempos, amados hermanos, que Dios nos está dando un mensaje contundente, que nos arrepintamos de todas nuestras maldades y volvamos a Él. A la iglesia, que dejemos de estar, por decir, al margen de las cosas que están pasando, incluyendo de la política. Nosotros tenemos que estar apercibidos de todo, no solamente para recibir lo que es el mensaje de Dios, sino para exhortar, como dice el libro que acabamos de leer, de 2 de Timoteo 2:15 y 2 de Timoteo 3:16. Debemos nosotros también hablar y hacer manifestar todo lo que a Dios les agrada, porque su palabra dice que si no lo hacemos, también nosotros tendremos parte y suerte con el juicio y la condenación de aquellos que no se arrepintieron. Por eso es que nosotros tenemos que hablar y poner voz en alto, que no lo hemos hecho, acerca de los abortos, acerca de la confusión sexual, acerca de los matrimonios que son verdaderamente la destrucción verdadera del propósito de Dios, con que Dios creó al hombre y del hombre creó a la mujer, para que la tierra se poblara de
la humanidad de hombres y mujeres para que la tierra prosperara, para que en medio de esa multitud de naciones Dios fuera exaltado. Entonces, todas las leyes que se han dado, que son contrarias a la palabra de Dios, contrarias a su propósito, han traído juicio y seguirán trayendo juicio si no nos arrepentimos. En este caso, la iglesia por estar callada, por no levantar su voz en alto. Nosotros, hermanos, somos pueblo de Dios, somos pueblo de sacerdotes, somos pueblo de reyes y sacerdotes porque establecemos el reino de los cielos en los corazones de los hombres. Tenemos un ministerio sobrenatural y Dios quiere que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo, en los parques, en las calles, en los templos, en la radio, en la televisión y en todo lugar. Y que estemos unánimes en un solo espíritu, el espíritu de Jesucristo, en el vínculo de la paz de Cristo y en el vínculo de su amor. Cristo lo dijo: Padre, así como yo en ti, tú en mí somos uno, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el Señor dijo, como acabamos de leer en Mateo 24:37, dice de esta manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto fue lo que pasó, hermanos. En ese tiempo, en esa generación, los hombres se burlaron no solamente de Dios, de su palabra, no solamente de los siervos de Dios, sino de la palabra que los siervos estaban predicando. Por eso dice Mateo 24:38, porque como en los días de Noé, antes que fuera el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El arca ya estaba preparada. Le tomó a Noé 120 años construirla, por lo tanto 120 años él estuvo predicando el arrepentimiento de ese pueblo que le había dado la espalda a Dios. Versículo 39 de Mateo 24 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a seguir entonces con lo que Dios nos está hablando. Vamos a comparar estas dos épocas. La época del Antiguo Testamento con la época del Nuevo Testamento en nuestros tiempos, actualmente, en el siglo XXI en el que estamos viviendo. Podemos comparar la predicación de Noé, que la hemos visto en el libro de Judas, que habla acerca de un juicio venidero de Dios, con la Biblia, que continuamente está hablando del juicio de Dios, porque le hemos dado la espalda a Dios. Muchos hemos creído ese argumento de que un baby en el vientre de su madre en los primeros meses no es un ser humano, y es una mentira garrafal, una mentira, hermanos, terrible, una mentira condenatoria. Y asimismo podemos ver el juicio en las páginas de la Biblia que Dios hizo para Sodoma y Gomorra, donde el hombre dejó de ser hombre para unirse con otro hombre, volviendo la palabra de Dios, transgrediendo la palabra de Dios, prácticamente volviéndose como un enemigo de Dios, diciéndole a Dios indirectamente: tú no sabes ni lo que haces. Y que la pareja de un hombre y una mujer es incorrecta. Eso es desafiar a Dios. Podemos ver nuevamente estas dos épocas. En Noé, en la predicación de, perdón, en estas dos épocas, la predicación de Enoc
podemos comparar con lo que dice la Biblia, que habla del juicio venidero. A Matusalén. En Matusalén podemos ver la venida del Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. Podemos ver, porque Matusalén escuchó todo lo que su padre predicaba. Matusalén tenía mensajes, por lo tanto él le puso a su hijo el hombre de envío, o Matusalén, que es lo mismo. Porque Dios se había revelado a él posiblemente. Que el tiempo que Matusalén tuvo de vida fue el tiempo que Dios le dio al hombre para que se arrepintiera de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba siguiendo religiones. Las religiones son caminos falsos, falsos cristos. Falsos cristos, ¿por qué? Porque son aquellos que viven clavados en una cruz, que no pueden hacer nada por sí mismos. Por eso se tienen que poner santos y santas, entre comillas, para rogar por ellos, la misericordia o lo que sea que el hombre necesite. Porque ese Cristo sigue crucificado, no se ha levantado de la muerte. La frialdad, la mentira, la persecución a la verdad, a la justicia, el aborrecimiento, las políticas que hacen a un lado la palabra de Dios, que a partir del año 1960 en adelante, no solamente un gobierno se dedicó no solamente a gobernar, sino a destituir la oración de las escuelas. ¿Y qué le trajo a ese gobierno? Juicio, un juicio de destrucción y un juicio de muerte. ¿Por qué? Porque quitar la oración, quitar el hablar con Dios cuando este país es un país cristiano, es ir contra la vida, contra nuestra propia existencia. ¿Cómo podemos tener vida si no tenemos comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús? Y no solamente se quitó la oración, la lectura de la palabra de Dios, la búsqueda del rostro de Dios. Y podemos ver desde ese tiempo hasta nuestro tiempo todas las cosas que han ido aconteciendo, ¿no? Si no hay la palabra de Dios que es luz, hay la palabra de tiniebla que es muerte. Por lo tanto, las políticas, las guerras, los rumores de guerras, los conflictos de nación contra nación, aún los conflictos del medio ambiente, hambres, pestes, podemos ver todo este tipo de situaciones las estamos viviendo ahora mismo. Sin embargo, Dios nos tiene en un tiempo de misericordia, nos lleva en sus brazos, porque la misericordia de Dios es permanente, pero llega un tiempo porque todo tiene su límite. Entonces, podemos también comparar a Noé con el Espíritu Santo, porque en ese entonces Noé era constante en su predicación, en redarguir, exhortar, enseñar. Así también el Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, nos alienta, nos consuela permanentemente para que volvamos al camino de Dios, para que busquemos su rostro, porque el mensaje del momento es que Dios vendrá a este mundo. Dios viene y viene pronto con juicio y juzgará al hombre por sus obras. Y eso lo podemos ver. Lo acabamos de leer hace un momento en el libro de Judas. Si usted puede ver, puede retroceder, porque el libro de Judas es un solo capítulo con varios versículos. Podemos ver que Dios, la provisión de Dios para el hombre, que puede escapar el gran día de la ira de Dios, porque la ira de Dios viene, hermanos. La ira de Dios viene, es el juicio de Dios. Pero, como en los días de Noé, el hombre, cuando uno le habla del Evangelio de Dios, de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, el hombre está pensando en fabricarse su propia barca. Si Noé, por la voluntad de Dios y con la estrategia y sabiduría de Dios,
creó una barca con sus hijos para que todos los que creyeran a Dios y al juicio que vendría se salvaran. Así también, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, Dios nos está hablando aún a través de esta pandemia, que busquemos su rostro. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Jesucristo su Hijo sea salvo. No importa cuántos pecados hayamos cometido, si nos arrepentimos, porque hoy es el tiempo del arrepentimiento, hoy, mañana es muy tarde. Si hoy nos arrepentimos, Dios nos perdona, porque la sangre de Cristo tiene poder para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando hoy está Cristo como el divino pastor, como la puerta, yo le he dicho, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón no ha venido sino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Hoy está Cristo como el buen pastor, con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él. Pero cuando Él venga a levantar su iglesia, pero cuando Él venga, va a venir para juicio, ya no como un pastor de ovejas, sino como Rey y Señor. Entonces podemos saber, y como juez, sobre todo como juez, podemos ver que así como en los días de Noé, muchos van a tratar de salvarse con sus propias barcas, hechas de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus argumentos, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus sentimientos. Van a hacer sus propias arcas de su propia fabricación. ¿Para qué? Para salvarse por sus obras, por sus méritos, por sus hechos. Dice en Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29 dice de esta manera. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren lo que dice Deuteronomio 5:29. ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y entonces podemos ver aquí que el mensaje es el mismo. Vuelvan a mí, dice el Señor. Vuelvan a mí, porque Dios ya pagó por nuestro pecado. En una cruz entregó el cuerpo de su Hijo como ofrenda por nuestro pecado, derramando su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y no solamente entregó su cuerpo como ofrenda por nuestro pecado, y no solamente derramó su sangre, porque la paga del pecado es la muerte, como Dios lo dijo, sino también que venciendo al pecado y a la muerte y al diablo resucitó al tercer día. Y ha exaltado a su iglesia, la ha levantado con poder y gloria. Porque no solamente ha pagado el rescate de nuestro pecado, sino que nos ha dado vida, y vida en abundancia, vida aún después de la muerte. Y eso es algo grandioso, hermanos. Eso es algo precioso. Eso es algo maravilloso, completamente sobrenatural, porque el amor de Dios es sobrenatural. El amor de Dios no tiene límites ni comparaciones. El amor de Dios es perfecto. Y por eso dice, vamos a ver, pero sabemos que solo Cristo pudo satisfacer la justicia divina. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12, creo que muchos ya lo sabemos. Hechos 4, 12. Dice, y en ninguno, 4:12, y en ningún otro hay salvación,
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación, de la muerte eterna, de la condenación, de la maldición que ha traído la condena del pecado, muerte eterna, de generación en generación. Por lo cual hemos venido sufriendo enfermedades, dolores, opresiones de toda índole. Por eso dice en el libro de Isaías 53 que Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué vinieron las enfermedades? Por causa del pecado. Y por las enfermedades, los dolores. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por el Hijo de Dios por azotado. Algo que no tenía que ver con nosotros. Dice, por eso dice, nosotros estuvimos por el Hijo de Dios por azotado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros pecamos y Él fue castigado. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas, porque su cuerpo era una llaga que estaba en aquella cruz. Una llaga, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, Isaías 52, que no había belleza en ese cuerpo, que había perdido hasta su color. Era un color violáceo, desde la mollera de la cabeza hasta la punta de sus pies, irreconocible completamente. Y sin poder casi respirar, declarando, consumado es, consumado es, consumado es. Consumado es, consumado es. ¿Qué fue consumada? Nuestra salvación, nuestra transgresión, fue pagado el rescate. La paga del pecado y la muerte, fue pagado el rescate completamente. De generación en generación. Por eso dicen los ángeles en el tercer cielo, y dicen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, el cordero que fue inmolado, que con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, de generación en generación, desde Adán y Eva, de maldad, de pecado. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado, y en esa cruz consumó nuestra salvación, nuestra redención, comprándonos con precio de sangre, con precio de su vida, vida por vida. Nos compró para que nosotros seamos libertados de toda condenación que trae juicio, para que nosotros seamos nuevas criaturas, para que, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, y lo que vivimos en esta carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso dice en otra porción que en nuestro cuerpo llevamos la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, 2 Corintios 4:10. Y dice, y sabiendo, por lo tanto, que Cristo pudo satisfacer la justicia divina de Dios, porque Dios en Cristo Jesús hizo pagar nuestro pecado en el padecimiento de su propio Hijo en esa cruz. La justicia divina de Dios en Cristo Jesús satisfizo la perfecta voluntad del Padre. Y por la muerte de Cristo fuimos justificados. Usted lo puede ver eso en el libro de Hebreos. Para terminar en esta tarde, usted lo puede mirar en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos habla en varios pasajes. En el capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, oiga bien, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué quiere decir? Para todos los que lo reciben y creen en él. San Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Por qué no de carne, de sangre, ni de voluntad de varón? Porque desde Adán y Eva el gene viene contaminado. Por eso, por la perfecta voluntad en Cristo de Dios, que tomó nuestro lugar en esa cruz, tenemos la vida de Dios en Cristo Jesús. ¿Podría usted despreciar la invitación de Jesús? Piénsalo en su corazón. Si hay alguien que hasta este momento no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien que todavía está al momento pensando que se va a perder muchas cosas, se va a perder solamente de morir eternamente, se va a perder solamente de no ser esclavo del enemigo, porque el enemigo por medio del temor tiene esclavos, del temor de la muerte tiene esclavos a muchos corazones. ¿Podría usted hoy despreciar la invitación de Jesús? Hágase usted esa pregunta si hasta este momento no ha hecho la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Es reconocer que Jesús es el Cristo. Como dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron. ¿Qué quiere decir? Señor Jesús de Nazaret, yo te recibo en mi corazón. Yo sé que tú tomaste mi lugar en esa cruz, que todos mis pecados me decían la muerte. Yo te recibo en mi corazón. Ven a mi corazón, sé tú mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Yo te recibo en mi corazón y acepto tu sacrificio, por el cual paso de muerte a vida, de maldición a bendición, por el cual paso de condenación a justificación, por el cual paso de las tinieblas a la luz verdadera. ¿Podría usted ahora desconocer las señales de la venida de Jesús? ¿Puede usted desconocer las señales de la venida de Jesús? Póngase a pensar. Miren, póngase a pensar. Esta pandemia, ¿qué es? Es un microbio que ataca el organismo del hombre. Y todos sus deseos de riqueza, de poder, de autosuficiencia, de sabiduría, de control, dominio, se quedan en nada cuando viene la muerte sobre él. Póngase a pensar, ¿cuál va a ser su futuro? Simplemente pasar por este mundo vegetando en temores y miedos de la muerte, sin verdaderamente no sentir satisfacción de su propia existencia. Póngase a pensar ahora mismo cuál es el propósito y razón de su presencia en esta vida y en este mundo, por lo cual sus hijos, sus familiares tendrán que recordarlo. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. No que usted muera de repente, no que de repente le venga la muerte por una situación X que pueda usted estar pasando. Porque aún en esta pandemia, muchos han clamado a Jesús y han sido sanados. Porque en estos momentos hay milagros. Hay maravillas que se está haciendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aún a nivel internacional, hay milagros, porque estamos orando y las almas que están condenadas por los médicos, de que ya no hay, que el pulmón ha colapsado, a través del clamor al Padre en Cristo Jesús, hemos visto y hemos oído de almas que han resucitado y que han mejorado y han salido de este problema tan tremendo de esta pandemia. Sepa usted que la venida de Cristo está a las puertas. Las señales están latentes. El arca está latente. Porque el arca era una señal que Dios dio a Noé para que hablara, aunque se rieran. Ahí estaba el arca para salvar a esa generación incrédula, para que reconocieran y se arrepintieran y se salvaran ellos y sus hijos. Pero dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta de esa arca, llegado el tiempo. Así también esa puerta se va a cerrar, la puerta de la salvación en Cristo Jesús. Pero mientras está abierta, aproveche el tiempo, aproveche. Ahora mismo usted puede hacer una oración, no necesita escuchar por nadie, que lo escuche Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo más importante.
Dios no quiere lo de afuera, Él quiere nuestro corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Vamos a leer por último lo que dice Mateo 24, 33 al 34. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiero añadir el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, por aquellos que hasta este momento no han recibido tu palabra, que tu Santo Espíritu toque sus corazones. No necesitan decirlo a nadie, que hablen contigo. Eso es lo más importante, el hablar contigo. Por eso Jesús hablaba contigo a solas, Señor, a solas. Glorifica tu nombre en este día precioso, en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor, por tu Santo Espíritu. Amén, amén.